Dijeron que el viejo veterano no podía con el Apache. Se congelaron cuando vieron su parche. Señor, con el debido respeto, esta es una zona restringida. La voz era joven, aguda y desbordante de condescendencia. Y es demasiado viejo para estar jugando con una máquina de guerra de $50 millones. Jones Morgan, de 82 años, ni se inmutó. Permaneció completamente inmóvil, con las manos desgastadas apoyadas en la valla metálica que separaba la zona de observación del público de la línea de vuelo activa. Su mirada estaba fija en la máquina estacionada en la pista, un helicóptero A-64 Apache, que parecía un insecto prehistórico tallado en obsidiana e ira. Sus líneas le resultaban familiares y extrañas a la vez, descendientes de un fantasma que conocía íntimamente. Su respiración era regular, su postura relajada. Era un pilar de calma en el torbellino de actividad de la jornada de puertas abiertas de la base aérea. Una segunda figura, un sargento mayor con la mandíbula tan apretada que podría cascar nueces, se acercó al joven teniente. Señor, el teniente Miller tiene razón. Necesito que se retire tras la línea pública. Ahora, su placa de identificación decía Davis. Sus ojos estaban ocultos tras unas gafas de sol de espejo, pero su postura rígida transmitía puro enfado. El pequeño grupo de familias y aficionados a la aviación que se encontraba cerca empezó a notar la confrontación de baja intensidad. Algunos teléfonos estaban alzados, aún sin grabar, pero listos. Era una escena clásica, la autoridad acosando a un anciano que parecía un poco perdido. Los susurros empezaron a extenderse entre los espectadores. Pobre tipo, probablemente confundido. ¿Crees que es veterano? Quizás. Pero no debería estar allí. El teniente Miller dio otro paso al frente, envalentonado por la presencia del sargento entre el reducido público. Mira, Pop, lo entiendo. Probablemente volaste uno de esos viejos biplanos de madera en su época, ¿verdad? Quizás un Huey. Esto es un poco diferente. Señaló con un gesto expansivo al Apache. ¿Ves todos estos sensores? ¿Los misiles Elfire? Este no es un tractor al que puedas subirte sin más. Es un sistema de armas complejo y es un riesgo para la seguridad. Jones giró lentamente la cabeza. Su azul pálido. Sus ojos finalmente se encontraron con los de los tenientes. No había ira en ellos, solo una claridad profunda y plácida, como mirar al cielo desde la altura. No dijo nada. Esta dignidad silenciosa pareció enfurecer a Miller más que cualquier argumento. Era un lenguaje que el joven oficial no entendía y, por lo tanto, no podía dominar. Identidad. Ahora el sargento Davis ladró, con la paciencia agotada, protocolo de seguridad básico. Cualquiera que esté tan cerca de la pista de vuelo necesita credenciales. Con un movimiento lento y deliberado que denotaba articulaciones endurecidas por el tiempo y las fuerzas, Jones metió la mano en el bolsillo de su vieja chaqueta de cuero marrón. No sacó una identificación militar ni un pase de invitado especial. Sacó una sencilla billetera de cuero desgastada y de ella su licencia de conducir estatal. Se la entregó al sargento. Davis se la arrebató, sus ojos escaneando la tarjeta de plástico con teatral sospecha. Jones Morgan. Sin afiliación registrada. Se la devolvió con un gesto despectivo. Esto no significa nada aquí. Señor, por última vez, necesito que abandone esta zona inmediatamente o me veré obligado a escoltar. Oiga, ¿qué es eso en su chaqueta?, preguntó Miller, entrecerrando los ojos al ver un pequeño parche descolorido cosido en el pecho izquierdo de la chaqueta de Jones. Estaba oscuro, los hilos desgastados, el diseño casi indescifrable a pocos metros de distancia. Una especie de club de moteros. Usted y sus amigos vienen en moto para el espectáculo. La mirada de Jones se desvió hacia el parche. Levantó la mano y sus dedos rozaron suavemente, casi con reverencia, los hilos desgastados. No respondió. No tenía por qué hacerlo. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse, los sonidos de la jornada de puertas abiertas de la base aérea se desvanecieron en un rugido sordo,
reemplazados por una sinfonía de recuerdos mucho más inmediata y visceral. El aire olía a metal caliente, ozono y la dulzura empalagosa del combustible de avión en un clima desértico. El mundo fuera de la cabina era una aterradora y veloz mancha de arena y roca iluminada solo por el fantasmal resplandor verde del panel de instrumentos. El rítmico golpe, 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 golpe de las palas del rotor principal era una presencia física que vibraba a través del asiento, subiendo por su columna vertebral hasta la base de su cráneo. Era el latido de la bestia que montaba. Una voz tensa y llena de estática gritó en su casco. Objetivo localizado. 2 clics marcando 090. Nos están iluminando. Abajo, una ráfaga de fuego trazador verde los alcanzó como dedos torcidos desde la oscuridad. El recuerdo duró menos de un segundo, un destello de pura experiencia comprimida, pero lo era todo. Era el mundo donde nació esa mancha. Parpadeó, y la brillante luz diurna estéreo de la base aérea volvió a enfocarse. El teniente Miller estaba más cerca ahora de su invasión espacial personal completa. ¿Me oíste, viejo? Te hice una pregunta. ¿Estás sordo? Fue en ese momento que otros ojos encontraron la escena. El suboficial jefe 2 Evans estaba a 30 yardas de distancia, cerca de una exhibición estática de un Black Hawk. Estaba en un descanso, disfrutando del sol. Al principio, descartó la escena como una interacción común y corriente entre un mando subalterno demasiado entusiasta y un civil, pero algo captó su atención. Era la postura del anciano, su forma de estar de pie. No estaba asustado ni confundido. Estaba clavado en el sitio, con los hombros hacia atrás y la cabeza bien alta. Era la postura de un hombre que se había enfrentado a cosas mucho peores que un teniente arrogante y un suboficial gruñón. Evans era piloto. Reconoció que los ojos del anciano no solo miraban al Apache. Lo diseccionan. Estaba examinando el conjunto del rotor, la torreta del sensor TATS-PNVS, la ubicación exacta de los pilones de misiles. No era la mirada de un turista. Era la mirada de un experto, de un operador. La curiosidad lo invadió. Evans comenzó a caminar lentamente hacia el grupo, manteniendo una distancia prudencial. Quería ver mejor la zona que Miller había mencionado. La multitud se movió ligeramente, y por un breve instante, el sol dio justo en el blanco sobre la vieja chaqueta de cuero. El diseño del parche, aunque descolorido, se le hizo un poco más claro. Una daga alada superpuesta sobre una luna llena, con una inscripción apenas legible debajo. Evans se quedó paralizado. Se le heló la sangre. No podía ser. Solo había visto esa insignia en fotos granuladas desclasificadas y en libros de historia sobre aviación de operaciones especiales. Era legendaria. Una unidad que oficialmente nunca existió, la precursora de todas las unidades modernas de vuelo nocturno del ejército. Una unidad fantasma. El corazón le latía con fuerza. No era un civil confundido. Era un trozo de historia viva, y estos dos idiotas lo trataban como a un vagabundo. Evans sabía que no podía presentarse y contradecirlo a un teniente y a un sargento mayor. Sería un caos de rango y protocolo. Necesitaba un arma más grande. Mucho más grande. Retrocedió lentamente, sacando su teléfono. Sus dedos recorrieron la pantalla, no para grabar, sino para buscar la insignia en Google, solo para estar completamente seguro. El primer resultado fue un sitio militar histórico de acceso restringido. El título decía, Proyecto Nightwing, los pilotos fantasma de la Fuerza de Tarea 160. Se le cortó la respiración. Le dio la espalda a la escena, con el pulgar sobre el contacto del puesto de mando de la base. Sabía que era una extralimitación enorme de su autoridad, una llamada que podría meterlo en serios problemas. Pero la alternativa de dejar que este desastre se desarrollara era impensable. Pulsé el botón de llamada. Operaciones de la base. Aquí CW2 Evans. Su voz era tensa, urgente. Estoy en la línea de vuelo, zona de observación pública. Necesito que me comuniquen con la oficina del comandante de la base.
Es una emergencia. Hubo una pausa al otro lado. Suboficial, ¿es una emergencia médica o de seguridad? Está a punto de ser una emergencia de seguridad de un tipo que ni siquiera se puede imaginar, dijo Evans, en voz baja e intensa. Póngame. Dígales que se trata de Jones Morgan. La línea hizo clic y una nueva voz, femenina y profesional, respondió. Oficina del coronel Wallace, le habla su ayudante. Señora, Evans dijo, sus palabras atropelladas. Aquí CW2 Evans. Estoy en la línea de vuelo. No lo van a creer, pero creo que el Jones Morgan está aquí. Sí, ese Jones Morgan. Y el teniente Miller y el sargento mayor Davis están a punto de intentar arrestarlo. Un instante de silencio atónito al otro lado de la línea confirmó que el nombre había caído como una bomba. La caballería estaba en camino. Dentro del extenso edificio del cuartel general, la coronel Wallace, una mujer cuya carrera entera se basó en una compostura inquebrantable, sintió que su mundo se tambaleaba sobre su eje. Repítalo, suboficial, dijo al teléfono, su voz peligrosamente tranquila. Escuchó. Sus ojos se agrandaban con cada palabra de Evans. Tenía los nudillos blancos donde agarraba el auricular. Procesó la información, la ubicación, el enfrentamiento, el nombre, Jones Morgan. No se despidió. Colgó el teléfono de golpe con un crujido que hizo saltar a su ayudante. Póngame con el comandante del escuadrón. Ladró, su voz como un chasquido en la silenciosa oficina. Señaló a otro subordinado. Encuentre el número de celular personal del general Peterson. El retirado. Dígale a su ayudante que es un evento de los jinetes pálidos. Sí, eso dije. Jinete pálido. Muévase. El ayudante, un joven capitán, parecía completamente desconcertado. Señora, jinete pálido. Es un código heredado de su antiguo comando. Significa que uno de los originales está en problemas. Ahora hágalo. Wallace ya se estaba quitando la blusa informal de oficina y buscando su inmaculada chaqueta de uniforme que colgaba en la parte trasera de la puerta. La serena atmósfera administrativa de la oficina se había hecho añicos, reemplazada por la energía frenética y concentrada de un centro de operaciones de combate. El nombre de Jones Morgan se susurraba entre el personal, un nombre que tenía el peso de un mito. Para él, estar en su base, siendo acosado por su gente, no era solo una vergüenza, era un sacrilegio. De vuelta en la pista, la confrontación había alcanzado su punto álgido. Miller, harto del estoicismo de Jones, lo interpretó como un desafío a su autoridad ante un público cada vez mayor. Tenía que acabar con esto, y tenía que ganar. Muy bien, viejo, se acabó, dijo Miller en voz alta para que la multitud lo oyera. Eres un riesgo para la seguridad. O estás peligrosamente senil, o eres un espía, y en cualquier caso no puedes estar aquí. Se giró hacia el sargento, con el rostro desencajado en una máscara de severa determinación. Sargento, Espósito, lo llevaremos a procesar. Quizás una larga charla con el personal de seguridad de la base le refresque la memoria sobre quién es y dónde pertenece. Fue un flagrante abuso de poder, pero para Davis fue una orden directa de un oficial superior. Años de entrenamiento hicieron efecto. Obedece las órdenes del oficial al mando. Sacó con severidad un par de esposas de bridas resistentes de la bolsa de su cinturón. Señor, le ordenó que coloque las manos a la espalda, dijo Davis con voz monótona y robótica. No lo complique. Dio un paso al frente. Las bridas de plástico estaban listas. La multitud se quedó boquiabierta. Esto había cruzado la línea, de una simple disputa verbal a algo desagradable. Jones no se movió. Simplemente observó al sargento acercarse, con expresión indescifrable. Se había enfrentado a soldados enemigos, a fallos mecánicos a 300 metros de altura y a la vasta e implacable oscuridad de noches hostiles. Un hombre con un trozo de plástico era la menor de sus preocupaciones.
Antes de que la mano de David pudiera tocar la chaqueta de Jones, un sonido cortó el aire, agudo y urgente. No era una sirena de policía. Era el agudo y penetrante gemido de un vehículo de mando, un sonido reservado para generales y comandantes de base. Giró la cabeza bruscamente hacia el origen del ruido. Un reluciente sedán negro, con la insignia del águila del coronel en el parachoques y pequeñas banderas ondeando en los guardabarros, avanzaba a toda velocidad por la vía de servicio, dispersando a los civiles. Lo seguían de cerca dos Humvees de la policía militar de color verde oliva, con las luces destellantes. El pequeño convoy se detuvo en seco a pocos metros del lugar, abriendo las puertas de golpe antes de que los vehículos se detuvieran por completo. El coronel Wallace salió del sedán, con la chaqueta de su uniforme perfectamente abotonada y una expresión de tormenta. Se movía con una velocidad y determinación aterradoras. Tras ella, policías militares con sus equipos completos descendieron de los Humvees. Con los fusiles agachados, creando un perímetro con profesionalidad y eficiencia, obligando a la multitud atónita a retroceder. La situación pasó de ser un pequeño disturbio a un incidente de gran envergadura en tan solo 10 segundos. El coronel Wallace pasó junto a los desconcertados teniente Miller y sargento mayor Davis como si fueran estatuas invisibles. No les dedicó ni una mirada. Toda su atención estaba fija en el anciano de la chaqueta de cuero. Se detuvo a 2 pies de Jones Morgan. La tensión crepitaba en el aire. La multitud, el bajo, el mundo entero, quedaron en silencio. Se irguió en toda su altura. Con un solo movimiento impecable, se llevó la mano derecha a la frente, con los dedos perfectamente alineados y el brazo trabado. Fue el saludo más preciso e impecable de toda su condecorada carrera. «Señor Morgan», dijo, con una voz clara y potente que todos pudieron oír. «Es un absoluto honor tenerlo en mi base, señor». Miller y David se quedaron paralizados, incapaces de procesar la escena. El mundo se había puesto patas arriba. La coronel mantuvo el saludo, girando la cabeza lo justo para fijar su mirada gélida en sus 2 subordinados. «Teniente, sargento», comenzó, bajando peligrosamente la voz. «¿Tienen alguna idea de quién es este hombre?» No esperó a que tartamudearan para responder. «Este es Jones Ghost Morgan. Fue el piloto de pruebas experimental principal del programa Niktbin cuando era tan clasificado que no tenía nombre. Él es la razón por la que la máquina de guerra de $50 millones que tanto te preocupaba existe. Escribió capítulos enteros del manual de vuelo del prototipo del Apache con su propia sangre, sudor y tripas, volando en lugares en los que nuestro país todavía niega haber estado». Señaló el parche descolorido en el pecho de Jones. «Ese parche del que te burlabas, teniente, esa es la insignia original de la Fuerza de Tarea 160. Antes de que fueran el famoso 160º SOAR, los acechadores nocturnos eran un puñado de pilotos fantasmas aprendiendo a dominar la oscuridad. El señor Morgan tiene más horas de vuelo en combate en territorio hostil sin iluminación que todos los pilotos de su escuadrón juntos. No es un invitado aquí, es un fundador. Es una leyenda viviente. Ahora, ambos, retroceden». Una exclamación colectiva recorrió la multitud. Los teléfonos volvieron a estar en funcionamiento, pero esta vez grababan un momento histórico, de profunda reivindicación pública. Los demás aviadores entre la multitud los observaban con la boca abierta. El CW-2 Evans, de pie al borde del perímetro despejado, dejó escapar un suspiro lento que no se dio cuenta de que había estado conteniendo, con una expresión de inmenso alivio y orgullo en el rostro. El coronel Wallace finalmente dejó de saludar, pero su furia no disminuyó. Volcó toda su fuerza contra Miller y David, quienes parecían estar a punto de vomitar. «Están a punto de inmovilizar a un héroe nacional. En mi base, sus caballos de carrera están conectados a un respirador artificial, y yo estoy aquí, con la mano en el enchufe. Ambos estarán en mi oficina a las 16 horas, con sus uniformes de gala,
para explicar en no menos de 500 palabras por qué creen que aún son dignos de llevar el uniforme del ejército de los Estados Unidos. Retirados. Prácticamente huyeron, pálidos, con sus carreras desfilando ante sus ojos. En el repentino silencio, Jones Morgan finalmente habló. Su voz era ronca por la edad, pero con una autoridad innegable que silenció a todos. No estoy seguro. Miró al coronel Wayase, con una leve sonrisa amable en los labios. Coronel, solo estaban haciendo su trabajo. Quizás un poco demasiado entusiastas. Los protocolos existen por una buena razón. Luego volvió la mirada hacia la Apache, con una mirada tierna y cariñosa. Es una máquina hermosa. Todos la han cuidado muy bien. Luego miró hacia las figuras que se alejaban de Miller y David. El respeto no se trata del uniforme que llevan puesto. El respeto no se trata del uniforme que llevan puesto hoy, dijo, y su voz llegó a todos los que escuchaban. Se trata del legado que honras. Nunca olvides a quienes pavimentaron el camino por el que conduces. Mientras hablaba, tocó suavemente el parche descolorido de su chaqueta una vez más. El mundo volvió a parpadear, otro eco fugaz del pasado. Era más joven, con el rostro manchado de mugre y sudor en una improvisada carpa de reuniones iluminada por una sola bombilla. Un comandante canoso y fumando un puro, un hombre que parecía tallado en roble, le apretaba el parche recién bordado en la mano. No existimos, Morgan, gruñó el comandante. Esta unidad, esta misión, nada de eso es real. Este pequeño trozo de tela es la única prueba de que alguna vez estuvimos aquí. Lo usas por los fantasmas. ¿Me oyes? Por los hombres que no volverán. Las consecuencias del incidente fueron rápidas y decisivas. El coronel Wayase, fiel a su palabra, instituyó un nuevo programa de entrenamiento obligatorio en toda la base. Se centró en la herencia militar, la historia de su rama específica y, sobre todo, en cómo reconocer e interactuar respetuosamente con los veteranos de generaciones pasadas. La historia de Jones Ghost Morgan y los dos jóvenes líderes escarmentados se convirtió en una advertencia. Conocimientos obligatorios para todo aviador que se presentará a la base. Miller y David no fueron dados de baja. En cambio, fueron reasignados a tareas logísticas y se les impuso un largo y arduo periodo de prueba donde tuvieron que supervisar personalmente el nuevo programa de herencia. La humillación pública fue un castigo mucho más efectivo que cualquier reprimenda oficial. Después de que la multitud se dispersaba, el coronel Wayase se volvió hacia Jones con una mirada de profundo respeto. Señor B.R. Morgan, dijo, con un tono mucho más suave. ¿Podría? Me encantaría, coronel. Durante la siguiente hora, Jones Morgan fue el centro de atención. Paseó por el Apache no como un turista, sino como un creador que regresaba a su creación. Pasó la mano por el fuselaje compuesto, señalando un patrón de remaches apenas visible al coronel y a un pequeño, ahora reverente, grupo de pilotos veteranos que se habían reunido. Teníamos un problema con vibraciones armónicas aquí mismo en el prototipo, explicó. Tuvimos que reforzar toda la sección con una nueva aleación. Parece que encontraron una solución mejor. Golpeó el cristal de la cabina. Sigue siendo verde la simbología. Discutimos sobre eso durante semanas. Siempre dije que el verde era más agradable a la vista de noche. No presumió. Habló con el orgullo sereno de un padre que cuida de su hijo que ha crecido para triunfar. Declinó la oferta de sentarse dentro. No, dijo con suavidad. Mi tiempo en ese asiento ha terminado. Me basta con verla de cerca. Pasaron las semanas. Una tranquila mañana de martes, un teniente Miller profundamente humilde estaba sentado en una mesa de un restaurante local, removiendo su café antes de su turno. Sonó la puerta y levantó la vista. Jones Morgan entró, con el paso lento y firme de un anciano, y se sentó solo en una cabina junto a la ventana. El corazón de Miller latía con fuerza. Podría haber pagado la cuenta en la izquierda,
pero las palabras del anciano en la pista resonaban en su cabeza desde entonces. Nunca olvides a quienes pavimentaron la carretera. Respirando hondo para fortalecerse, Miller se levantó y se dirigió a la mesa de los veteranos. Adoptó una postura de firmes modificada. Señor, dijo con voz tranquila y despojada de toda su antigua arrogancia. Teniente Miller, solo quería disculparme, una vez más, por mi conducta en la base aérea. Lo que dijo ese día se me quedó grabado. Jones Morgan levantó la vista del menú. Sus ojos azul pálido no mostraba rastro de malicia. Simplemente observó al joven un momento y luego señaló con la mano el asiento vacío frente a él. Siéntate, hijo, dijo con voz grave y retumbante. El café está bueno aquí. Dime que vuelas. La historia de Jones Morgan nos recuerda que los héroes caminan entre nosotros, a menudo invisibles. Si te conmovió su fuerza serena, dale a me gusta, comparte esta historia de valor y suscríbete a Veteran Valor para conocer más historias de héroes modestos.